Mis hermanos, buenos días. Buenos días, estamos preparándonos a través de los cantos y de todo este tiempo de adoración que hemos venido compartiendo. Desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, hemos estado capacitándonos, escudriñando la palabra y aprendiendo de su palabra, como el Señor quiere que así hagamos y así sea. Para ponernos en contexto, venimos en la serie del Evangelio de Marcos, de Juan Marcos, digo yo porque así es realmente el nombre. Se le conoce como el Evangelio de Marcos. Hemos ya avanzado un poco, hemos visto el desarrollo que el Señor ha venido haciendo de todo el ministerio de nuestro Señor, todo su ministerio, grandemente. Un ministerio que se ha destacado por las sanidades que ejecuta, también por la palabra tan poderosa, la liberación de demonios y el perdón de los pecados, como puntos principales de toda esta trayectoria que ya llevamos con el Evangelio de Marcos. Jesús no para de ejercer su ministerio. Marcos es el Evangelio del siervo, pero del siervo que es rey. Y el domingo pasado vimos cómo el Señor Jesucristo hizo una sanidad a un hombre que tenía la mano seca, y también cómo termina el Señor de elegir a los que van a ser sus apóstoles, sus discípulos directos, principales: Simón, Andrés, Juan, Jacobo, Mateo. Ahora, hoy vamos a ver dos temas que son muy importantes, están relacionados y hay que ponerle mucha atención, porque aquí Marcos utiliza una estrategia que consiste en que comienza un tema, inserta otro aspecto y finaliza con el desarrollo del primer tema. Entonces, muy atentos. Generalmente hago preguntas. Espero que podamos recrearnos con este evangelio. Como la palabra es alimento, pues que traiga alimento y fortaleza a nuestro espíritu. Nos haga conocer más quién es el Dios que adoramos, como decíamos ahora, y en la medida en que lo conocemos, nuestra relación con Él va a mejorar, va a incrementarse. Le pido que me acompañen en oración. Padre y Señor de los cielos, te pido, Dios, que alejes de nosotros por tu espíritu cualquier preocupación, que aquello que nos ha estado persiguiendo, afanando, preocupando, Señor, en este tiempo quede totalmente controlado y nuestra mente se dedique a escudriñar, a atender, a estudiar tu palabra, que sea tu alimento, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Toma, Señor, control de este lugar y de cada una de las personas que aquí estamos, Dios, para que nada sea tan importante y tan distractor, que salgamos de este hilo que viene en tu palabra a través del Evangelio de San Marcos, para que podamos conocer más de ti y recrearnos en ese conocimiento, de tal manera que podamos crecer y madurar en la palabra de Dios como tú lo ordenas. Tú eres esa palabra, Señor, tú eres ese alimento, y vamos a poner, Señor, toda nuestra atención para que le saquemos el mejor provecho a esta lectura. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios. Amén y amén. Bien, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 20 a 35 va a ser todo nuestro pasaje de este día. Va a estar un poquitico largo, espero que no tanto para sus expectativas, pero bueno, vamos a ver cómo nos va llevando el Espíritu Santo a través de toda esta enseñanza. Marcos 3, ubiquémonos allí, Evangelio de Marcos 3, versículos del 20 a 35. Hay dos pasajes paralelos, Mateo 12, 22 y Lucas 11 también están allí, y vamos a echar mano un poco de
de un antecedente. Dos temas que vamos a tocar. Primer tema, la blasfemia del Espíritu Santo. Segundo tema, la definición de lo que es una nueva familia espiritual. Y ahí en los dos hay confrontación para nosotros y para aquellos espíritus malignos que quieren menguar nuestra fe. Les decía que en el Evangelio de Juan Marcos no arranca a partir del capítulo 3, versículo 20, con un evento que sí lo trae el Evangelio de Mateo. Y lo voy a remitir un momentico a Mateo 12, 22. Mateo 12, 22. Jesús sana a un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado. Marcos no lo trae, pero como tiene que ver con lo que él desarrolla, lo insertamos aquí para poder tener un mejor entendimiento de lo que la palabra nos quiere enseñar. Dice así, versículo 22 de Mateo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado, con dos características, ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? Le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, pongamos cuidado, ¿qué decía la gente? ¿Será este aquel hijo de David? Tiene esto mucho significado. De manera que este milagro que acaba de ejecutar el Señor Jesucristo es el detonante que provoca una reacción de los escribas, pero una reacción totalmente absurda, lo vamos a mirar ahora. Porque todas las señales que el Señor hacía, en los escribas, ¿qué producía? Envidia, mucha envidia. Y la envidia, ¿qué hace? Endurece el corazón y dificulta el aceptar las verdades de nuestro buen Dios. Todos están maravillados, aplauden cómo el Señor Jesucristo está haciendo estas magníficas señales, pero estos hombres, ¿qué le dicen a la multitud de una manera perversa? Le dicen, Jesús está poseído por Belcebú, por eso expulsa los espíritus malignos con tanta facilidad. ¿Será este aquel hijo de David? Pues nos está hablando también del linaje de nuestro Señor Jesucristo, que es de la descendencia de David, eso está escrito. La gente está entendiendo que Jesucristo es el Dios encarnado, que está prefigurado en el Antiguo Testamento. El Mesías prometido, que tanto los escribas como el pueblo judío, tan fieles a la lectura de la palabra, tan constantes, educados, criados en el conocimiento de la palabra, saben que hay un Mesías prometido, y este Cristo que están conociendo, hijo de María y de José, está dando visos de que Él es ese Mesías. Por eso se preguntan si Jesús es el Mesías. Los escribas están amargados. ¿Por qué? Porque ven el entusiasmo de la gente y cómo la gente que ellos están educando en las sinagogas, que están instruyendo, se está corriendo y siguiendo a un desconocido, realmente desconocido. A raíz de este acontecimiento, Marcos nos va a enseñar sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Volvamos entonces al Evangelio de Marcos, versículo 20, y leamos inicialmente hasta el versículo 30. Y dice, versículo 19, parte B, dice, volvieron a casa. Versículo 20, y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían que está fuera de sí. ¿Quién está fuera de sí? Cristo. ¿Quiénes decían? Los suyos. 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios, ese Belcebú, que es el mismo Satanás, echaba fuera a los demonios. Y Jesucristo, habiéndolos llamado, les hablaba en parábolas y les preguntaba, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino
no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata. Solamente así podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, le serán perdonados a los hijos de los hombres. 29. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. 30. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu impuro. Bien, tremenda esta manera como comienza el relato. Y Marcos nos dice que ellos volvieron a casa, que es Capernaum. Recuerde que Capernaum es el centro de operaciones del Señor Jesucristo, que es de Nazaret, no nacido de Nazaret. Jesucristo nació en Belén, pero en Nazaret pasó toda su vida, por eso se llama, y lo oímos decir, Jesús de Nazaret. Y se vuelven a casa, vuelven a Capernaum, vuelve el Señor a seguir su ministerio de predicación de la palabra, y la gente que ya ha visto muchos milagros anteriores se agolpa de tal manera que el gentío les impide aún comer. No pueden Jesús y sus discípulos comer porque la gente no les da tiempo. Tanta era la multitud que la entrada estaba bloqueada y además que no tenían tiempo para satisfacer sus necesidades. Dice que los suyos, en el 21, cuando oyeron los suyos pueden ser amigos, parientes, familia, etc. Es un término muy general, pero lo vamos a ver en el versículo 31, ya es más específico y podemos sacar conclusiones. Los suyos, que son parientes, amigos, familia, venidos de Nazaret, van a Capernaum. ¿Y quieren qué? Dice, ¿para qué? Para prenderlo, para agarrarlo. ¿Con qué fin? Porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí quiere decir que este hombre, amigo de los suyos, no hace cosas normales. Está haciendo algo extraordinario, nunca antes visto, tal vez locuras para la gente de común, milagros que nunca se habían visto, pero el que la hacía era un simple carpintero, hijo de carpintero, hijo de María. ¿Y qué pensaban ellos, estos suyos, estos parientes, estos familiares, estos amigos? Que él estaba fuera de sí. Podemos interpretarlo de muchas maneras. Decían, a este está consumiéndolo como un fanatismo religioso, está saliendo con unas cosas increíbles que nunca se habían visto, que nadie las hiciera, nadie como él. ¿Qué les hacía pensar a ellos que Cristo estaba fuera de sí? Primero, Cristo se fue de su casa, abandona la tranquilidad del hogar y la seguridad de un taller de carpintería con el cual obtenía un sustento que le daba una estabilidad económica a él y a su familia. Pero a él no le importaba que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Segundo, se estaba enfrentando con la élite religiosa, con lo más granado, con estos líderes ortodoxos, escribas y fariseos, con la esperanza de salirse con la suya, lo cual para la gente era imposible, por la idea y la veneración, el respeto que tenían el pueblo judío hacia sus autoridades religiosas. Luego esta confrontación con los líderes que se iban incrementando no tenía o no auguraba nada bueno
para este hijo de María y para su familia. Y tercero, este hijo de María conforma una nueva sociedad, se reúne con personas que ellos dicen, pero ¿qué utilidad puede hacer nuestro hijo, nuestro hermano o nuestro amigo si esta no es la clase de gente con la que uno aspira algún día a relacionarse? De un hombre sensato no puede tener como socios a pecadores, publicanos, un celote, un recaudador, pescadores, prostitutas, etcétera. Entonces, este tipo, ¿qué está pensando? ¿Qué es lo que lo está llevando a esto? ¿Cómo se está mezclando con este tipo, con esta clase de gente? Siempre se ha mostrado como una persona prudente desde niño, siempre lo vimos en actividades sanas, juicioso, sumiso a sus padres, aprendiendo. Y cuarto, este amigo, este hijo o este hermano se mostraba indiferente, sin importarle lo más mínimo lo que la sociedad pudiera pensar de él. No le importaba lo que dijeran los demás, ni los líderes religiosos, ni nadie, ni siquiera su familia. Por eso la familia se horrorizaba con este comportamiento. Estaba asumiendo demasiados riesgos para la familia. Pero, como dije al principio, este relato de Marcos se ve ahora interrumpido por un grupo de escribas. Marcos ya ha relatado en 3:6, ahí atrás un poquito, el episodio de la sanidad del hombre de la mano seca, cómo la hostilidad de estos escribas y fariseos y autoridades religiosas se incrementa al punto de planear su muerte. Dice allí en 3:6, salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Dos grupos que estaban enemistados por asuntos de religión y de política, pero que a la hora de confabularse para matar a este Cristo que aparece allí, entonces se ponen de acuerdo para destruirlo. Fíjense cómo van maquinando las cosas, pero como tienen que buscar una causa, una razón para poder prenderlo y para poder acusarlo, ellos comienzan a elaborar una suerte de que podamos decir falsas acusaciones. Y nos dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, subraye Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Por qué es importante que diga que estos hombres venidos de Jerusalén? Porque la élite de los escribas, de los fariseos, el Sanedrín, su sede estaba en Jerusalén, que era el centro religioso principal de todo Israel. De manera que allí estaban los mejores, la flor y nata de los escribas y fariseos. Y también habían escribas y fariseos, claro, en Galilea, pero no eran de igual rango. Entonces, ¿qué les ha tocado hacer a estos? Llamar a estos fariseos y escribas de Jerusalén a pedirle ayuda y decirles: vengan, hagan usted algo porque se nos está saliendo de las manos este señor que está aquí haciendo milagros, liberando y perdonando pecados. Estos fariseos no eran incultos. No. Eran los teólogos de la época. Sabían las escrituras como ningún otro. Ellos eran eruditos, expertos en la ley y en su aplicación. Eran unas personas muy, pero muy admiradas, con gran reputación, y por tanto ejercían mucha influencia entre el pueblo judío. Ahora, Belcebú, la acusación que le lanzan aquí en el versículo 22 es que Cristo tenía a Belcebú y que era por ese príncipe de los demonios, por el mismo Satanás, echaba fuera a los demonios. Estos representantes del Sanedrín nunca pusieron en duda el poder de Jesucristo para echar fuera demonios. Lo que sí dijeron y lo que están diciendo ahora es que ese poder era debido al hecho de que estaba en coalición con el mismo Satanás, con el rey de los demonios.
Por eso ellos le dicen a la multitud: Jesús está poseído por Belcebú, príncipe de los demonios. Y por eso es que puede expulsar demonios con tanta facilidad. La estrategia de los escribas consiste en desacreditar a Jesús para poder poner contra ellos al pueblo judío, para crear confusión entre la gente. Pero podemos preguntarnos a estas alturas: ¿cómo que Jesús está poseído por un demonio? Vaya, vaya, no lo habíamos escuchado. Qué acusación tan vergonzosa. Jesús en alianza con Satanás expulsa demonios por el poder de Satanás. Esa es una declaración demasiado terrible y demasiado fuerte. Por esa declaración que acaban ellos de hacer y por esa acusación contra Jesús, es que ellos hoy no gozan de la vida eterna, porque han cometido este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, como veremos ahora más adelante. Recuerde que Jesucristo en Juan 3:19 nos advierte de esto. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y la luz las descubría. Bien, Jesús, tan sabio, el sabio de los sabios, Él no se calla y utiliza una estrategia. Él no discute con ellos, Él no discute con estos fariseos y con estos escribas. En cambio sí los pone a pensar, siempre lo hacía. Los pone a pensar. ¿Cómo los pone a pensar? Comienza a hacerle preguntas a través de parábolas. 23, ¿cómo refuta el rey a estos sabios del Sanedrín, escribas y fariseos? 23, y habiéndolos llamado les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Como la más elemental de las preguntas, ¿cierto? Oiga, vengan para acá, voy a darles esta ilustración que es una parábola, una ilustración breve. Lo que están diciendo ustedes es un disparate, les dice el Señor. Eso es ilógico. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que Satanás puede echar fuera a Satanás? No. Es que Jesucristo no tiene ningún trastorno bipolar. Como que lo ato, lo libero, lo ato, vuelvo y lo libero y así se la va a pasar. No, de ninguna manera. Entonces Jesucristo muestra al pueblo judío y a ellos mismos la manera ridícula como están haciendo estas acusaciones empleando estas parábolas. Primero, versículo 24, les dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Compara el reino de Satanás con un reino humano. Un reino dividido acabará destruido, tiene los días contados. Como diciéndole: es absurdo lo que ustedes están hablando. Juan 10:10 dice que el diablo, como ladrón, ha venido como ladrón para matar, hurtar y destruir, pero Cristo también ha venido, pero ha venido con otro fin, para darnos una vida plena y abundante. Jesús le está diciendo: yo no estoy poseído por un demonio, porque yo lo que he venido es a deshacer, a destrozar su propósito, el propósito del diablo. 25, y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Una familia dividida por peleas, ¿qué pasa? El papá por un lado, la mamá por otro lado y los hijos que no saben a quién seguir, a quién creerle. ¿Esa familia cómo termina? Desintegrada. Una pareja de esposos en desacuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra, de ninguna manera, no van a ninguna parte. Vemos empresas donde ha habido una pareja que ha levantado un emporio económico, buenas empresas las hemos visto, y cuando ellos están ya en edad de retiro, ¿qué hacen? Le entregan a sus hijos 2, 3 o 4 el manejo de la empresa. ¿Y qué hemos visto? Que no se ponen de acuerdo, y ¿cómo termina la empresa? Se acaba la empresa. Eso es lo que el Señor les está diciendo. 26, y vuelve y les da otra parábola. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. O sea, si Satanás está en guerra con sus propios demonios, entonces está acabado. ¿Cuál es el poder para atraer
a sus cautivos. No, ha empezado es una guerra civil en su reino. No puede permanecerse en pie. Es que Satanás no puede obrar en contra de sí mismo porque no tendría éxito en sus propósitos. Está peleando contra sus propias fuerzas. Jesús no tiene ninguna alianza con Satanás. Y comienza y hace esta explicación el Señor. Versículo 27 lo encontramos. Y dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, para poder robar a un hombre poderoso, ¿qué hay que hacer? Someter al poderoso, ¿cierto? ¿Y quién lo puede someter? O atarlo. Pues otro más poderoso. Y el diablo es poderoso, pero Cristo Jesús es el todopoderoso. Es el poder absoluto sobre toda su creación. Entonces no es lógico que el hombre fuerte, dueño de casa, le vaya a ayudar al ladrón. Venga, sí, venga y saqueme y no hay ningún problema. Pero eso es lo que están diciendo absurdamente estos escribas, que el diablo está ayudando a Jesús a liberar las almas que tiene bajo esclavitud. Génesis 3:15 tiene una promesa que la recordamos para este caso, es que dice que vendría uno que pisaría la cabeza de la serpiente, y esa simiente es Cristo, que viene a aplastarlo. En este versículo usted mira que el hombre fuerte es ¿quién? El diablo. La casa es este mundo y los bienes son las personas que él tiene cautivas, sometidas, esclavizadas, controladas, prisioneras. De manera que esta parábola aquí nos enseña o nos da dos noticias. Y como cuando hay dos noticias, ¿qué decimos? Una buena y una mala. Arranquemos con la mala. El hombre no puede salir por sí mismo de las garras del diablo. ¿Por qué? Porque está prisionero, porque es esclavo. Se requiere entonces de uno más fuerte que Satanás, que lo tiene esclavo cautivo. Este Satanás, la serpiente antigua, para poder entrar en sus dominios, para contrarrestar su acción, para atarlo y saquear estos bienes que son las personas incrédulas, controladas por el diablo. Esa es la mala. No puede el hombre cautivo salir por sus propios medios. Necesita uno más fuerte que el hombre fuerte. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que ha venido uno que es todopoderoso y más fuerte. Ha venido del cielo para arrebatar de la mano a los que el Padre eligió antes de la fundación del mundo. Y gloria a Dios por eso. Porque Él nos ha rescatado para formar un pueblo diferente en la faz de la tierra. Romanos 16:20 nos enseña que el Dios de paz aplastará en breve la cabeza de Satanás bajo vuestros pies. Jesús ya comenzó a atar a Satanás. ¿Desde cuándo? Desde su misma encarnación. Cuando Cristo fue encarnado, el diablo dijo: aquí no me viene nada bueno. Ahora voy a enfilar baterías a ver cómo va a ser esta confrontación. Pero en la tentación del desierto, ¿qué pasó? Que Jesucristo venció al diablo. Y lo venció con el poder de su palabra. Cristo murió a autoridad frente a los demonios y los expulsó. No los dejó hablar. Cállate y enmudece, les decía. Este atar es un proceso de limitación del poder del mal que se fortalece con la victoria de Jesucristo en la cruz, en su resurrección, en su ascensión y en su coronación. La venida de Cristo y la obra de Cristo, la que está haciendo el reino de los cielos que está entre vosotros, ha reducido el poder, sustancialmente el poder de Satanás. Recordemos algo que es importante. Antes éramos hijos del diablo, cuando no conocíamos de Dios. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando venimos a este mundo,
con la herencia de pecado, con la naturaleza pecaminosa, no conocemos de Dios, muertos en delitos y pecados. Pero cuando Dios forma un pueblo y nos elige, pasamos a su reino, a ser parte de su reino. Y esto nos trae a una pregunta. ¿Usted sabe quién es su padre espiritualmente hablando? ¿Usted sabe quién es su padre espiritualmente hablando? ¿Y está seguro de que puede llamar a Dios su padre? ¿O le cuesta trabajo? Porque no hay término medio. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y si somos hijos de Dios, tenemos que saber muy precisamente quién es nuestro Padre. Ahí no puede haber duda, no puede haber titubeos. Tenemos que estar seguros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden resistir al diablo, porque se resiste por medio del Espíritu Santo. Que el diablo está atado, ¿qué significa? Que su accionar está limitado por Cristo. Cristo controla su accionar. Todavía tiene poder, pero el Evangelio está avanzando. Nosotros no tenemos que atar al diablo. Cristo ya lo hizo. Cristo venció al diablo en la tentación y por medio de la resurrección. Dice Primera de Juan 3:8, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y en Efesios 4:27 dice que no le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero, dice también la Escritura, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De manera que apropiémonos primero de nuestra paternidad. Segundo, de lo que Cristo ya ha hecho. Por eso tenemos que conocer las Escrituras, estudiarlas, comprenderlas, escudriñarlas, para poder nosotros saber qué es lo que estamos creyendo y en quién estamos creyendo, cuál es el objeto de nuestra fe. Pero no tenemos que hacer guerra espiritual para atar demonios, ni Jezabeles, ni espíritus de esto y de aquello. No, no. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. De manera que los demonios no están sujetos a nosotros. No, olvídese de eso. Los demonios están sujetos a uno que es más fuerte que él, a Cristo Jesús. Y él delegó esa autoridad a los apóstoles, no a nosotros, porque ni somos Jesús, ni somos apóstoles. En Hechos 19:13 hay un episodio de unos hijos de un sacerdote, Esceva, que comenzaron a querer echar fuera demonios. Y el demonio cogió y les dio su paliza, los dejó en ridículo. ¿Y qué les dijo el demonio? A Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? La batalla espiritual no es perseguir demonios, pero también como hay tantas enseñanzas que son un poquito, pues lo hacemos siempre de buena fe. Nos enseñaron de niños que el cielo es de Dios y el infierno, el diablo. Eso no es cierto. El infierno es de Dios. Es que el diablo no es el rey del infierno ni gobierna en el infierno. Él está en el infierno igual que todos los irredentos y que se han sublevados contra la voluntad de Dios. El diablo no va a reinar en el infierno. Él estará sufriendo cuando llegue su hora allí. Jesús viene y hace una exhortación. ¿Qué dice el versículo 28? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualesquiera que sean. Recordemos cómo Dios ha perdonado. ¿Perdonó a David? Sí. Su pecado, adulterio, asesinato. Y lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Perdonó a Pedro triplemente negando a Jesús y diciendo, no conozco a ese hombre, cuando antes había dicho, si es necesario, Señor Jesús, hasta muero por ti. Saulo de Tarso, con manos manchadas de sangre, blasfemó, injurió y creyendo que le hacía un favor a Dios, mataba a sus seguidores. Y Dios lo perdonó.
¿Lo puede perdonar a usted? Claro que sí. 29, versículo. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La blasfemia es hablar mal de Dios. Y la blasfemia del Espíritu Santo es calificada como pecado imperdonable porque la persona que lo ha cometido nunca se arrepentirá, sino que cada vez más su corazón se ha endurecido de manera voluntaria, de tal manera que resiste la gracia para siempre. ¿Por qué es imperdonable? Porque resiste la revelación del Espíritu Santo, la revelación que da acerca de Cristo Jesús, de su obra de salvación. Se resiste. Y el Espíritu Santo dice que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y si rechazamos al Espíritu Santo, si se rechaza al Espíritu Santo, ¿qué convicción puede haber? Y si no hay convicción de Dios, pues no va a haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no vamos a tener el don de la salvación. Matthew Henry, un teólogo galés, decía: quien desea arrepentirse de la familia contra el Espíritu Santo no puede haber cometido jamás ese pecado. Si usted está preocupado porque de pronto alguna vez cree que cometió la blasfemia, pues el hecho de que usted esté pensando en que la cometió es porque no la ha cometido. La blasfemia del Espíritu Santo consiste en atribuirle a Satanás las obras realizadas por el Espíritu Santo. Esa es la definición más clara. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuirle a Satanás las obras realizadas por el Espíritu Santo. De manera que cuidemos cómo tratamos al Espíritu Santo. Tengamos cuidado cuando decimos que el Espíritu Santo está haciendo algo que no es el Espíritu Santo, que no lo está haciendo. ¿Cómo sabe usted que el Espíritu Santo está obrando en su vida? Por una palabrita que es clave de Gálatas 5:22, por el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en su vida hace que sea visible el hecho de que usted ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en nosotros. De eso habla el fruto del Espíritu. Entonces es obediente porque el fruto es lo que se ve. Nosotros no sabemos qué creemos o qué cree otra persona. Nosotros sí, pero no sabemos qué cree otra persona. Pero su fruto lo delata, porque tiene que ver con el carácter de Cristo y es el que nosotros tenemos que evidenciar para saber que estamos guiados y llenos del Espíritu Santo. Usted no tiene que hacer nada para ganar el perdón de Dios, nada. Cristo lo ganó. Pero si le da la espalda al Espíritu Santo, ahí tenemos problemas. Si no cree lo que es la obra del Espíritu Santo y se la atribuye a Satanás, ahí hay un problema del pecado imperdonable. Hoy hay perdón para usted cualquiera que haya sido su vida pasada. Pero después de la muerte no hay perdón. Ahora es que tenemos que reconocer cuáles han sido nuestros pecados. Y Pablo en 1 Corintios elabora una lista. ¿Y qué dice? Esto erais algunos, mas ya sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay perdón para usted. Y Dios puede transformar su vida y hacer que el carácter de Cristo sea evidente en usted. No es el tema del fruto del Espíritu, pero podríamos leerlo, Gálatas 5:22. De manera que, para el que nos está viendo y está escuchando, cuidado con hablar mal del Espíritu Santo, cuidado con negar la obra del Espíritu Santo y atribuirle a Satanás lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. Claro, vemos muchas cosas, vemos muchas liberaciones, vemos danzas, vemos cómo la gente cae, hay expresiones místicas, desorden,
donde uno puede evidenciar que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Dios de orden. De manera que hay que saber discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Cuando estamos viendo algo, uno ve mucho por las redes textos, que inclusive hermanos cristianos, creyentes que colocan pensamientos humanos, que cuando uno los lee detenidamente, nada tienen que ver con la palabra de Dios, pero parecen buenos, exaltan al hombre. Ahí está lo malo. El hombre jamás estará por encima de Dios. Nunca el hombre sin Dios va a tener el carácter de Dios. Imposible, imposible, imposible. Si no está el Espíritu Santo, estamos muertos, porque Él es el que nos regenera. El que nos trae a vida nueva es el Espíritu Santo, porque por Él es que podemos nacer de nuevo y ser hijos de Dios. Bien, pasamos ahora al versículo 31, la madre y los hermanos de Jesús. Y aquí vamos a ver una nueva definición, una definición de lo que es la nueva familia de Dios. Y el Señor aprovecha un evento que ocurre, que está relacionado allí con el versículo 21, cuando vienen a prenderle porque dicen que está fuera de sí. En ese versículo 21 dice que lo oyeron los suyos. Aquí los suyos no están determinados, pero ahora, cuando Jesús se encuentra predicando, que era lo que más hacía, predicar, sanar, liberar, y está en una casa, y está la gente aglomerada, que no pueden ni comer, que ya no cabe ni una aguja, viene una interrupción. Después de esta interrupción viene otra. Dice versículo 31. Versículo 31 dice así: Entre tanto, llegaron, ¿quiénes? Sus hermanos, ¿y quién más? Y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Entonces, vamos entendiendo qué es lo que está pasando en este momento. Dice que llegaron su madre y sus hermanos, la madre y los hermanos de Jesús. Vienen y no pueden entrar, se quedaron afuera. Seguramente no pueden entrar donde él está muy llena la casa. Entonces envían un mensajero diciéndole: lo necesitamos, por favor, salga. Su madre y sus hermanos lo necesitan. Y este mensajero le pasa al otro y le pasa al otro hasta que llega a Jesús. Jesús está predicando. Pero hagamos aquí un paréntesis. En Juan 7, del 1 al 9, hay un versículo inserto que tiene demasiado significado. Dice: sus hermanos no creían en él, no apoyaban el ministerio que estaba llevando a cabo. ¿Por qué lo insertamos? Porque vamos a dar una razón de qué es lo que está sucediendo afuera, porque sabemos que está sucediendo adentro. Jesucristo predicando. 32. Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y Jesús recibe la noticia que sus parientes lo buscan y lo requieren afuera. Lo llaman. Si lo llaman es para que él salga. Tal vez para intentar llevárselo. Y ahí comenzamos a hacer la conexión con el versículo 21, cuando dicen que vinieron para prenderlo. Pues para prenderlo es para tomarlo, no para ponerlo preso, sino para llevárselo. Por lo mismo que decíamos que lo que él estaba haciendo los estaba incomodando, no solo a la familia, sino también a la élite religiosa. Pero ante esta interrupción, el Señor Jesús aprovecha, su ministerio de enseñanza es como ninguno. Nunca hemos oído hablar como Él enseña. Lo usa como trampolín, ¿para qué? Para proclamar una nueva enseñanza. ¿Y cuál es esta enseñanza? Sus prioridades, la prioridad de Jesús y su reino. El Señor, ante el llamado de su madre y sus hermanos, pues cualquiera de nosotros, un momentico, ya vuelvo.
el Señor se queda impasible, no sale a atender su familia, porque Él sabe cuál es su misión a la que ha venido para hacer la voluntad de su Padre, y esa es su prioridad. Pero Él aprovecha esta ocasión para hacer una nueva definición, o una definición de lo que es la familia de Dios, una familia espiritual, y quiero que le pongan todos sus sentidos, porque esto nos va a llevar a hacer muchos ajustes en nuestra vida en cuanto a las prioridades. El Señor enseña una nueva prioridad, la familia de la fe. 33. El Señor le responde diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? 34. Y mirando a cada uno de los que allí estaban alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y si echamos cabeza en el Evangelio de Juan a las bodas de Caná, vemos un evento muy parecido. Jesucristo no atiende el llamado de su madre y sus hermanos porque Él está haciendo o trabajando en las obras de su Padre, y no las va a dejar por nada, pero por nada. Pero Él no quiere molestar a su familia, sino que quiere enseñarle a la audiencia las prioridades que el mensaje de la palabra tiene sobre todos, y esas prioridades las conlleva por ser del reino de Dios. ¿Qué les está diciendo? Ustedes son mi familia espiritual y son más importantes que mi familia biológica. Eso es lo que nos golpea, y nos golpea porque nos obliga a hacer ajustes, porque nosotros no nos comportamos así, y vamos a irlo viendo. ¿Quiénes hacen parte de la familia? Los que hacen la voluntad de Dios. Lucas 8:21 nos lo enseña muy claro: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Las prioridades son los lazos espirituales, y Lucas 11 nos da también un evento para que veamos que no es uno solo, sino son varios, donde el Señor nos da esta lección de prioridades de la familia espiritual. Dice que una mujer, en Lucas 11:27, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurados el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y uno dice: ¡ah! Extraordinario lo que acaba de decir. ¿Y Jesús qué le dice? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahí hay también una lección. Pero la madre de Jesucristo era una mujer sumisa, maravillosa, bienaventurada, que quería hacer la voluntad de Dios, pero que a veces no entendía la misión de su hijo. Cristo y su madre tenían una buena relación, una tierna relación, y la madre de Jesús estaba preocupada tiernamente. Pero Cristo Jesús nunca le permitió a ella que le apartara de lo que sabía que era su prioridad, de lo que sabía que su Padre Celestial quería que hiciera. Y eso lo vimos y lo comenzamos a ver cuando Él pone sus límites y define en las bodas de Caná. Tampoco permitió Jesús que sus hermanos los desviaran. Y este es un episodio que está en el Evangelio de Juan 7, del 2 al 9. Jesucristo está haciendo muchos milagros y sus hermanos están preocupados. Está relacionado con este pasaje. Y se acercaba la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, muy importante, y los judíos tenían que ir a Jerusalén. Estaban en Galilea, en el norte. Entonces, ¿qué le dicen sus hermanos? Salga de aquí, hermano, váyase de aquí, para que tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, pues manifiéstalo al mundo, y qué mejor que ir a Jerusalén, subir a Jerusalén, donde estaba todo el mundo
judío para que se dé a conocer. Y el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y como el Señor sabía esto, ¿qué les dice? Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado, el de sus hermanos. Y le dice algo que es todavía muy punzante si lo examinamos a la luz de la palabra. En el versículo 7 les dice Jesús a sus hermanos, no puede el mundo odiaros a vosotros, porque a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿No puede el mundo odiaros a vosotros? ¿Qué quiere decir? Si el mundo no los odia es porque son del mundo. Facilito les dijo. Es que ustedes son del mundo. Por eso el mundo a ustedes no los odia. Ustedes, mis hermanos. Pero a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Versículo 8. Les dice el Señor, vayan ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Como se quedó aquí, impasible, sin salir a atender los requerimientos de su madre. Jesucristo dice, todos deben esforzarse por hacer la voluntad de Dios. Y lo aclara en Mateo 10 con lo siguiente, que también es durísimo. Por eso digo, prepárense porque esto es un remesón. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Prioridades, prioridades. Espirituales, familia de Dios, por encima de la familia carnal o biológica. Y Lucas 14 complementa, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tajante, tajante, es radical. Pero el sentido no es que haya que odiar a nuestra familia, no. Está hablando de prioridades. Ese aborrecer es el que ama más que a mí. Lo que estaban alrededor de Jesús, ¿qué han hecho? ¿Se acuerdan de María? Están sentados a los pies de Jesús, escuchando, alimentándose de su palabra como lo más importante. Han dejado sus ocupaciones, las han dejado. Y aquí hay una pregunta que surge y que usted debe hacérsela. ¿Por qué su madre y sus hermanos no estaban con Jesús adentro? ¿Por qué no lo seguían? Lo están siguiendo, pero para aprenderlo y llevárselo e interrumpir su campaña, su ministerio evangelístico. Lo vimos en 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. El seguidor de Cristo cree en Cristo, por eso lo sigue. Pero el que no lo sigue es porque no cree en él. Esto golpea duro nuestras prioridades. Y mire lo que iba a producir su venida, lo declara Mateo 10:34. Dice el Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y termina en el versículo 36. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? ¿Quiénes? Los de su casa. Y los de su casa son su familia. 35. Pasamos a Marcos. Volvemos a Marcos 3. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana, esa es mi hermana y esa es mi madre. Todo aquel, un término inclusivo, todo aquel, ¿a quiénes se refiere? Al blanco, al negro, al flaco, al alto, al sabio, al ignorante, al esclavo, al libre, al judío, al griego,
al feo y al bonito, y al educado, al ignorante, etcétera, y etcétera. Todo aquel, inclusivo, pero también es exclusivo a la vez. ¿Por qué? Porque dice solamente, únicamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de Dios. Porque nadie es capaz de hacer la voluntad de Dios, excepto por el poder y la gracia del Espíritu Santo. El hombre por eso depende totalmente de la misericordia y la compasión del Señor. Y eso tenemos que entenderlo. La verdadera familia de Jesús la conforman todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es decir, los que están en capacidad de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, no es que Jesús esté echando o haciendo de menos a su madre y a sus hermanos, sino que está haciendo una comparación y una enseñanza y aprovechando esta oportunidad para enseñar una lección muy importante en cuanto al lugar que deben tomar las cosas espirituales sobre las terrenales. Y me acuerdo ahora, dice que hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Y por qué no en la tierra? Porque los terrenales desaparecen, se desaparecen. La familia terrenal hoy no puede ser lo más importante sobre la espiritual por la siguiente razón. No sabemos quiénes de nuestra familia o amigos van a estar con nosotros en la vida eterna. No sabemos. Solamente los tenemos hoy, pero nosotros tenemos que ir pensando no ahora, en este momento y en este presente, sino en la eternidad. Este presente es corto, transitorio, efímero, pero ¿y la eternidad? ¿Con quién la vamos a pasar? Nosotros la vamos a pasar con todos los que conformamos la familia de la fe. Seguro que sí, pero con toda nuestra familia no sabemos si los vamos a tener. No sabemos. Jesús prueba que ama a su familia cuando estaba en la cruz. ¿Qué dijo? Le dijo a Juan: Juan, he ahí a tu madre, hágase cargo, yo ya me voy, físicamente no vuelvo a estar, usted tome cargo de María, de mi mamá. Entonces él sí cuida de su familia. Pero cuánto hubiera deseado Jesús que María y sus hermanos estuvieran sentados con los demás escuchando la palabra de Dios y preocupándose por cumplir su voluntad. Yo me imagino que el Señor diría: uy, cuánto me gustaría ver a estos aquí sentados. Y no los vio. Pero vio a dos de sus hermanos. Dos que escribieron epístolas, ¿se acuerdan? Santiago y Judas. Y pronuncian una hermosa frase, palabra. Santiago 2:1, el medio hermano de Jesús, dice: hermanos míos, que vuestra fe, después de que Cristo murió y resucitó, las cosas cambiaron. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Qué cambio de actitud. Que nuestro glorioso Señor Jesucristo, que mi hermano, mi glorioso hermano, nuestro Señor Jesucristo. Y María también estaba en oración después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Estaban juntos, unánimes en oración, dice María y sus hermanos. Al final cambió su percepción. Por causa del reino de Dios vamos a perder relaciones familiares, indudablemente, porque van a llegar a desaprobar nuestra fe, y lo hemos visto y lo hemos vivido. Muchos de nuestras familias no están de acuerdo con que nosotros ahora estemos en la familia de la fe.
No. No. Y seguramente ustedes lo han vivido y lo han sufrido. Despreciados, marginados, ya se creen de mejor familia, me han dicho a mí. Yo siempre que les contesto, pues claro que sí. La familia de la fe es más importante que ustedes. Pero, ¿qué hacemos? Seguimos relacionándonos con ellos en cuanto lo permitan, pero sin sacrificar la fe en Cristo Jesús. No se puede sacrificar. No podemos hacernos amigos del mundo, porque el que se constituye, y se hace amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Hay que tenerlo en cuenta. Y a veces nos duele, claro que nos duele mucho que pasamos nosotros a un segundo plano. De manera que esta semana que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo, a pensar de qué manera estamos menospreciando el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo limitemos y no lo dejemos y no le obedezcamos lo que quiere que hagamos. Pero si usted está siendo rechazado por sus convicciones religiosas, por algún miembro de su familia o varios, vea, aquí hay un consuelo. El Señor Jesucristo también enfrentó oposición de su propia familia biológica y nos previene de que esto es posible que suceda. Hay una promesa en Marcos 10, adelante. Usted puede ir, Marcos 10, 29 al 30. Dijo Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, que haya dejado mujer o hijos, que haya dejado tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces, ¿cuándo? Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sufrimos, sí sufrimos, y nos duele, claro que nos duele, que a veces los familiares nos dejan por causa de la fe y por causa del evangelio, pero aquí hay una promesa. Dios recompensa eso, el seguirlo a Él, el poner como prioridad la familia de la fe. Y no hay que dejar que los lazos familiares se pierdan. Tenemos que seguir cultivándolos, porque ellos necesitan un día conocer de Dios. Y el instrumento que Dios utiliza somos nosotros. Inicialmente sus enemigos, pero no sabemos si después ellos van a venir a Jesucristo. Su familia, grabes esta frase, su familia es su campo misionero. Y hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo. Señor, te damos gracias por este tiempo, por estas enseñanzas, por esto que estamos aprendiendo de que tú estás obrando, Señor, en nosotros, que estamos conociendo cómo el mundo te aborrece y nos aborrece también a nosotros. Y en ese mundo está nuestra familia. Pero eso no nos desanima, Señor, porque estamos conociendo cuáles son las prioridades en el reino de los cielos. En el reino de Dios sabemos que la prioridad es nuestra Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, 3 personas. Y no podemos, Señor, dejarnos arrebatar la bendición de la vida eterna por las críticas que recibimos y por las burlas que recibimos. Muchas veces ese menosprecio nos hace dudar, pero allí es donde el Espíritu Santo nos llama a no dejarnos influenciar, entendiendo siempre que nosotros ya no somos del mundo, que tenemos un Padre que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya no hacemos parte del reino de las tinieblas, porque hemos sido sacados y trasladados a este reino que nos garantiza la vida eterna, que nos asegura por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que un día estaremos con Él, y que ya hoy Jesucristo, a la diestra de Dios Padre, está haciendo y ha hecho un lugar para nosotros, ha hecho morada para nosotros con Él, con esta gloriosa Trinidad. Señor, ayúdanos a incrementar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a caminar seguros, caminar no por vista, sino por fe, amparados en la preciosa palabra
inefable, infalible de Dios, que esa es la que nos da seguridad. Nuestro objeto de fe, Cristo Jesús. Nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amamos nuestra familia biológica, amamos nuestra familia terrenal, pero un día, Señor, la familia que ahora, de la cual estamos haciendo parte, la familia espiritual, la familia de la fe, estaremos todos juntos gozando, Señor, de todas las mieles que significa poder estar en tu presencia allí en el reino de los cielos. Una nueva tierra y cielos nuevos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos a caminar firmes en la fe, a resistir las acechanzas del enemigo, a resistirlo, Señor, con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con el casco de la salvación, seguros porque nuestra salvación es segura por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestro salir, Señor. Toda la semana que podamos meditar en estas dos enseñanzas básicas, que podamos aprender a lidiar con nuestra familia terrenal, con la esperanza de que un día ellos pueden estar y tienen la misma oportunidad que nosotros, si se arrepienten y creen en quien nosotros hemos creído, gozar de esta grata familia espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor y Dios. Amén y amén.